En la parte 1 de nuestro documental sobre inventos suprimidos, analizamos algunos de los inventos más innovadores, desde el descubrimiento de la energía libre por parte de Nikola Tesla hasta las misteriosas circunstancias que rodearon la desaparición del automóvil impulsado por agua de Stanley Meyer. En esta segunda parte continuaremos presentando inventos que, por diversas razones que van desde intereses corporativos hasta intervenciones gubernamentales, nunca llegaron a la luz pública y quedaron en la oscuridad a pesar de su potencial para revolucionar nuestro mundo. Efecto estructural de la cavidad. Viktor Grebennikov fue un entomólogo autodidacta de Rusia. Su viaje hacia lo desconocido comenzó con una fascinación por el mundo natural, en particular el reino de los insectos, que creía que guardaba secretos de poderes extraordinarios, incluida la antigravedad. La piedra angular del descubrimiento de Grebennikov fue el efecto estructural de cavidad, CSE, un concepto que derivó de la observación de cerca de la estructura de los nidos de abejas y el comportamiento de los insectos. Todo comenzó a principios de los años 80, mientras Grebennikov acampaba en la vasta estepa siberiana. Mientras yacía en el suelo, de repente experimentó una sensación inusual, solo para descubrir que estaba tendido encima de una ciudad subterránea de abejas. Experimentó dolores de cabeza, zumbidos en los oídos y un sabor metálico en la boca, lo que despertó su interés por las peculiaridades de las estructuras naturales que lo rodeaban. Profundizando en este fenómeno, Grebennikov recogió partes del nido de abejas y comenzó a experimentar. Observó una inusual emanación de calor de las estructuras alveolares, una sensación que no podía detectarse ni medirse con instrumentos científicos convencionales. Esta observación lo llevó a teorizar sobre la existencia de un campo de fuerza generado por la configuración geométrica de los panales, un campo capaz de influir en el entorno circundante de maneras no comprendidas previamente por la ciencia. Las investigaciones de Grebennikov dieron un giro significativo cuando examinó las conchas de quitina de los insectos bajo el microscopio. Descubrió una estructura inusualmente rítmica y extremadamente ordenada que parecía desafiar la gravedad. Cuando intentó colocar dos de estas placas de quitina juntas, una placa flotó en el aire durante unos segundos antes de alinearse con la otra. Esta observación fue el primer paso hacia la comprensión de las propiedades antigravitatorias de ciertas estructuras naturales. Convencido del potencial de su descubrimiento, Grebennikov se embarcó en un proyecto para aprovechar el efecto estructural de la cavidad para uso humano. Construyó una plataforma con miles de caparazones de quitina adheridos a su parte inferior, creando lo que, según él, era un vehículo antigravedad. Según Grebennikov, este vehículo podía viajar a velocidades de hasta 1500 km por hora y alcanzar alturas de 300 metros del suelo. Lo más sorprendente es que el dispositivo supuestamente hacía invisible al conductor desde abajo y lo encerraba en un campo de fuerza similar a una burbuja que anulaba la inercia y la presión dinámica. A pesar de las increíbles afirmaciones y las profundas implicaciones de su trabajo, Grebennikov enfrentó el escepticismo y el rechazo de la comunidad científica. Después de que le denegaran su solicitud de patente en 1992, Grebennikov intentó compartir su innovador trabajo a través de un libro. Esta publicación tenía como objetivo detallar su descubrimiento, describiendo los principios y mecanismos detrás de su invención, complementada con una gran cantidad de imágenes a todo color y potencialmente incluyendo fotografías de una demostración de su dispositivo en un museo. Sin embargo, en un giro de los acontecimientos que plantea dudas sobre los motivos detrás de la decisión, los editores, potencialmente influenciados por presiones externas, modificaron significativamente el libro justo antes de su publicación. Esto implicó la eliminación de cientos de imágenes y todos los detalles esquemáticos que eran cruciales para comprender el trabajo de Grebennikov. Esta situación plantea la siguiente pregunta: ¿por qué Grebennikov, que ya estaba bajo el escrutinio y el escepticismo de sus pares, fue sometido a nuevos esfuerzos que parecían socavar la evidencia de su invención? Un viejo colega de Grebennikov sugirió que él era parte de la llamada clandestinidad científica, que enfrentaba oposición y tal vez incluso persecución por parte de la comunidad científica establecida y de los organismos gubernamentales. Quizás entonces el descubrimiento involuntario de Grebennikov fue más profundo y potencialmente perturbador de lo que se pensaba inicialmente.
Podría ser que su trabajo abordara una fuerza o tecnología tan significativa que se consideró demasiado peligrosa o demasiado poderosa para permitir su acceso al dominio público, lo que provocó esfuerzos por enterrar sus hallazgos y silenciar la discusión en torno a ellos. El coche de cáñamo. En la década de 1940, en medio de la agitación de la Segunda Guerra Mundial y el auge de la era industrial, Henry Ford se embarcó en un proyecto innovador que divergía significativamente de las normas automotrices de su época. Conocido por su espíritu innovador y la revolucionaria producción en la cadena del modelo T, Ford dirigió su atención hacia la sostenibilidad medioambiental mucho antes de que se convirtiera en una preocupación mundial. Su visión se materializó en la forma de un automóvil que no solo funcionaba con combustible de biomasa, sino que también estaba construido a partir de ella, siendo el cáñamo el material principal. A new idea from Ford 420, the new car made from weed. How can cops stop you for the possession of drugs when your car is made entirely out of it? Esta iniciativa, aunque pionera, se encontró en las sombras, eclipsada por la industria petrolera dominante que estaba expandiendo rápidamente su huella global. El interés de Ford por los recursos renovables y los materiales sostenibles no fue una revelación repentina. Durante mucho tiempo había abogado por la interacción de la agricultura con la industria, creyendo que las granjas podrían servir como una fuente vital de materias primas para la manufactura. El concepto del hemp car fue una manifestación directa de esta creencia, mostrando el compromiso de Ford con la exploración de materiales y combustibles alternativos. La carrocería del automóvil estaba hecha de un material compuesto que incluía fibras de cáñamo, que, cuando se combinaban con otras fibras vegetales, daban como resultado un producto liviano, duradero y biodegradable. Este material no solo era respetuoso con el medio ambiente, sino que también tenía una resistencia a la tracción 10 veces mayor que la del acero, lo que ofrecía importantes beneficios de seguridad, además de ventajas ecológicas. Además, el hemp car fue diseñado para funcionar con biocombustible de cáñamo, derivado de las semillas de la planta de cannabis. Esta elección de combustible fue emblemática de la visión de Ford de un futuro en el que los automóviles no dependerían de fuentes de energía no renovables. El uso de biocombustible de cáñamo presentó una alternativa sostenible y de combustión limpia a la gasolina, prometiendo una reducción de las emisiones nocivas y un avance hacia una mayor independencia energética. La presentación pública del hemp car en 1941 fue un espectáculo que llamó mucho la atención. Ford demostró la resistencia de la carrocería del automóvil mediante una prueba con un mazo, donde el material resistió los golpes sin mostrar signos de daño, un testimonio de su notable durabilidad. A pesar de las características innovadoras y los beneficios medioambientales del hemp car, el proyecto no avanzó más allá de su demostración inicial. Las razones de esto son múltiples, y los intereses petroleros prevalecientes en la época desempeñaron un papel importante. La mitad del siglo XX marcó un periodo de rápida expansión de la industria petrolera y el petróleo se convirtió en el elemento vital de la economía mundial. Este cambio hacia fuentes de energía basadas en el petróleo creó un entorno en el que los combustibles y materiales alternativos, como los propuestos por Ford, enfrentaron obstáculos importantes en términos de aceptación e implementación. La influencia económica y política de la industria petrolera, junto con su importancia estratégica, significó que iniciativas como el hemp car fueran marginadas. El panorama legal y cultural de la época también contribuyó a la desaparición del proyecto, ya que el cultivo de cáñamo enfrentaba restricciones cada vez mayores debido a su asociación con cepas psicoactivas del cannabis. Estos factores, combinados con el inicio de la Segunda Guerra Mundial y el posterior cambio en las prioridades industriales, llevaron al proyecto hemp car a quedar en gran medida en el olvido. El dispositivo de energía radiante. En la década de 1930, un periodo marcado por avances científicos y el florecimiento de la física moderna, un inventor llamado T. Henry Murray introdujo un dispositivo que, según él, podía aprovechar la energía ilimitada del cosmos. Se suponía que este dispositivo de energía radiante, como lo describió Murray, aprovechaba las fuerzas invisibles del universo, ofreciendo una fuente ilimitada de poder que potencialmente podría revolucionar la forma en que la humanidad generaba y utilizaba la energía.
Sin embargo, a pesar de su premisa prometedora, el invento de Murray fue recibido con escepticismo, desacreditación e incluso sabotaje, lo que dio lugar a un capítulo polémico en la historia de la investigación de energías alternativas. Murray, ingeniero eléctrico y físico de Salt Lake City, Utah, estuvo profundamente influenciado por el trabajo pionero de Nikola Tesla y otros científicos que exploraron las fronteras del electromagnetismo y la radiactividad. Basándose en estas influencias, Murray teorizó que el espacio que nos rodea está lleno de una forma de energía que, si se aprovecha adecuadamente, podría proporcionar una fuente de energía inagotable. Su dispositivo, que comenzó a desarrollar a principios de la década de 1920, tenía como objetivo convertir esta energía cósmica en energía eléctrica, utilizando una compleja disposición de semiconductores, condensadores y otros componentes eléctricos. El núcleo del invento de Murray era una válvula especial, un material semiconductor que, según él, podía absorber la energía radiante del medio ambiente y convertirla en electricidad de alto voltaje. Este proceso, según Murray, no violaba las leyes de la termodinámica, ya que simplemente convertía la energía existente de una forma a otra. Mostró su dispositivo en numerosas ocasiones, supuestamente encendiendo luces, radios y motores frente a testigos sin ninguna fuente de energía externa aparente. A pesar de estas demostraciones, la comunidad científica se mantuvo en gran medida escéptica ante las afirmaciones de Murray. Los críticos argumentaron que el funcionamiento del dispositivo y la teoría detrás de él no se explicaron ni documentaron adecuadamente de una manera que pudiera verificarse o replicarse de forma independiente. La falta de un marco teórico claro que se alineara con la física establecida alimentó aún más el escepticismo, al igual que la renuncia de Murray a revelar todos los detalles de su invención, citando preocupaciones sobre la propiedad intelectual y el potencial de uso indebido. La situación se complicó aún más por las acusaciones de sabotaje y persecución. Murray informó que su trabajo había atraído la atención de poderosos intereses que buscaban suprimir su invento, temiendo su impacto en el sector energético existente. Afirmó haber sido amenazado, saqueado su laboratorio y dañado su equipo en un intento de detener su investigación. Con el paso de los años, Murray continuó perfeccionando su dispositivo y defendiendo su potencial, pero no pudo conseguir el apoyo necesario para hacer realidad su invento. Después de la muerte de Murray, su invento cayó en la oscuridad, recordado más como una curiosa nota a pie de página en los anales de la energía alternativa que como el avance revolucionario que había imaginado. Movimiento perpetuo. Victor Schauberger, un forestal, naturalista e inventor austríaco, pasó una parte importante de su vida estudiando la dinámica del flujo de agua y la energía natural. Nacido en 1885, las observaciones de Schauberger del mundo natural lo llevaron a desarrollar teorías e invenciones que desde entonces muchos han asociado con el concepto de movimiento perpetuo, un principio que propone una máquina o sistema que puede funcionar indefinidamente sin una fuente externa de energía. Es crucial señalar, sin embargo, que el propio Schauberger nunca afirmó haber desarrollado máquinas de movimiento perpetuo. En cambio, su atención se centró en comprender y utilizar el poder natural de la Tierra, en particular los vórtices en el flujo de agua, que creía que podrían aprovecharse con fines beneficiosos. El enfoque de Schauberger estaba profundamente arraigado en su observación de la naturaleza. Creía que la tecnología y la ingeniería modernas ignoraban los principios armoniosos que se encuentran en los sistemas naturales y que, según él, podrían conducir a la generación de energía sin el costo de la degradación ambiental. Su famoso aforismo «comprende la naturaleza, luego copia la naturaleza» refleja el núcleo de su filosofía. Schauberger argumentó que el agua, cuando se le permitía fluir en un vórtice, podía crear su propia energía mediante implosión, un concepto que contrastaba con las tecnologías basadas en explosiones como los motores de combustión que dominan la tecnología humana. Una de las contribuciones más notables de Schauberger fue su investigación sobre la dinámica de los vórtices. Observó que el agua en ríos y arroyos sigue naturalmente un camino serpenteante en espiral y postuló que este movimiento es esencial para mantener la vitalidad y energía del agua. Imitando estos patrones, Schauberger inventó varios dispositivos destinados a producir energía o propulsión.
Su Repulsin, por ejemplo, era una máquina con forma de platillo diseñada para generar propulsión a través de una serie de patrones ondulantes especialmente diseñados que crearían un vórtice de aire o agua. Este dispositivo capturó la imaginación de muchos, lo que llevó a especular que Schauberger había descubierto los secretos del movimiento perpetuo y la energía libre. Su trabajo atrajo la atención del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y hay relatos de que lo obligaron a desarrollar sus inventos para uso militar, una experiencia que, según se informa, lo dejó desilusionado y cauteloso ante el posible uso indebido de sus descubrimientos. Después de la guerra, Schauberger continuó sus investigaciones, pero sus inventos nunca alcanzaron el éxito comercial ni el reconocimiento científico que esperaba. La controversia en torno al trabajo de Schauberger se intensificó después de que agentes de inteligencia estadounidenses lo detuvieron y lo retuvieron durante 9 meses. Durante este periodo, todos sus documentos y prototipos fueron confiscados y fue interrogado sobre sus inventos y sus actividades durante la guerra. Este episodio ha alimentado la especulación que sugiere que las innovaciones de Schauberger en el aprovechamiento de las energías naturales tenían tal potencial que se las consideraba una amenaza al orden científico, económico y político establecido, lo que llevó a su supuesta supresión por parte del gobierno de Estados Unidos. Castillo de Coral. Coral Castle es una estructura de piedra caliza o lítica ubicada en Olmsted, Florida, y se erige como una de las hazañas arquitectónicas más misteriosas del siglo XX. Creada en solitario por Edward Leedskalnin entre 1923 y 1951, esta estructura monumental pesa aproximadamente 1.100 toneladas. La tecnología detrás de Coral Castle, así como las técnicas empleadas por Leedskalnin, siguen siendo objeto de especulación e intriga, con teorías que van desde ciencias antiguas hasta formas desconocidas de energía. Los primeros años de vida de Edward Leedskalnin estuvieron marcados por una profunda angustia después de que su prometida de 16 años lo rechazara en Letonia. Luego emprendió un viaje a Estados Unidos, donde más tarde le diagnosticaron tuberculosis terminal. Sorprendentemente, sin embargo, afirmó haberse curado a sí mismo utilizando imanes, lo que también marcó el inicio de la misteriosa construcción del Castillo de Coral. Comenzó a construir lo que inicialmente llamó Rockgate Park, dedicándolo al amor perdido de su vida. Leedskalnin, que medía poco más de 1,5 metros y pesaba solo 45 kilos, trabajaba solo, principalmente de noche, para que nadie pudiera ver sus métodos. Afirmó haber descubierto los secretos de las pirámides, lo que le permitió mover y tallar piedras enormes. Las piedras utilizadas en la construcción son enormes y algunos bloques pesan hasta 30 toneladas. Sorprendentemente, los adolescentes locales que afirmaron haber visto trabajar a Leedskalnin por la noche describieron cómo observaron las enormes piedras moviéndose como si fueran manipuladas por alguna fuerza sobrenatural. Muchos especularon que empleó alguna forma de tecnología o conocimiento antiguo que desde entonces se ha perdido en el tiempo. Leedskalnin fue reservado sobre sus métodos, pero ofreció algunas pistas. Sugirió que entendía bien las leyes del peso y el apalancamiento, y fotografías de la época lo muestran usando trípodes hechos de madera. Sin embargo, estas herramientas parecen insuficientes para la tarea, lo que lleva a teorías de que Leedskalnin tenía un profundo conocimiento de las fuerzas magnéticas y utilizó este conocimiento para levantar y mover las piedras. Una teoría popular sobre la construcción del Castillo de Coral implica el uso de energía electromagnética o el campo magnético de la Tierra. Leedskalnin publicó varios folletos sobre corrientes magnéticas, lo que indica su profundo interés y posible dependencia de las fuerzas magnéticas para la construcción del Castillo de Coral. Creía que toda la materia estaba formada por imanes individuales y que este magnetismo inherente podría aprovecharse para lograr hazañas aparentemente imposibles. So if you reverse the magnet force with a force of some kind of electromagnetic radio perhaps frequency, you can then make these rocks not as heavy as they seem otherwise, and therefore you can lift them. Otra teoría sugiere que Leedskalnin utilizó la levitación acústica, un método que utiliza ondas sonoras para levantar y mover objetos. Algunos investigadores proponen que al sintonizar la frecuencia de resonancia de las piedras, Leedskalnin podría haberlas hecho más fáciles de mover.
Esta teoría está respaldada por leyendas antiguas y experimentos modernos que demuestran el potencial del sonido para manipular objetos físicos. A pesar de estas teorías, no se ha encontrado evidencia definitiva que explique de manera concluyente cómo Lidskalnin construyó el castillo de coral. El secreto que rodea sus métodos y la falta de testigos presenciales no han hecho más que profundizar el misterio. Hoy en día, el castillo de coral sirve como museo y atracción turística, atrayendo a visitantes de todo el mundo que quedan fascinados por su historia y el misterio de su construcción. La tecnología detrás de Coral Castle sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver del mundo moderno. El Wasp X-Jet. La búsqueda de sistemas VTOL innovadores de despegue y aterrizaje vertical ha dado lugar a numerosos diseños experimentales. Uno de los más intrigantes es el Williams X-Jet. Desarrollado por Williams International, una empresa reconocida por su destreza en ingeniería en tecnología de turbofan, el X-Jet surgió como un sistema VTOL innovador. También conocida como The Williams Aerial Systems Platform o WASP, este avión compacto y liviano estaba propulsado por un motor de avión turbofan, mostrando una combinación de simplicidad e ingeniería avanzada que lo diferenciaba de otros conceptos VTOL de su época. Fue diseñado para transportar a un solo operador que pudiera controlar la aeronave simplemente inclinándose en la dirección de viaje deseada y ajustando la potencia. Este mecanismo de control intuitivo, combinado con la agilidad del X-Jet, permitía movimientos en cualquier dirección, aceleración rápida, flotación y rotación sobre su eje. El avión contaba con una capacidad impresionante de permanecer en el aire hasta por 45 minutos, alcanzando velocidades de hasta 60 millas por hora, lo que lo convierte en un vehículo excepcional para el transporte personal. A pesar de su diseño y capacidades innovadores, el viaje del Williams X-Jet no estuvo exento de desafíos. En la década de 1980, el ejército estadounidense evaluó el X-Jet como parte de su exploración continua de nuevas tecnologías VTOL. El interés de los militares en tales sistemas fue impulsado por el potencial de mayor movilidad y flexibilidad en el campo de batalla, más allá de lo que podían ofrecer los helicópteros y aviones convencionales. El X-Jet presentó una opción intrigante para la movilidad individual de los soldados. Sin embargo, después de una evaluación exhaustiva, el ejército de Estados Unidos concluyó que el Williams X-Jet, aunque innovador, era inferior a las capacidades proporcionadas por helicópteros y pequeños aviones no tripulados. La decisión se basó en varios factores, incluido el alcance y la capacidad de carga útil limitados del X-Jet en comparación con los helicópteros y el rápido avance de la tecnología de los vehículos aéreos no tripulados, UAV, que ofrecían una mayor versatilidad sin poner en riesgo la vida del piloto. Además, las complejidades operativas y los requisitos de capacitación para pilotar de manera segura el X-Jet presentaron desafíos logísticos para su integración en operaciones militares. Aunque esta tecnología no fue suprimida y supondría una mejora en la vida diaria de las personas, no se utilizó porque era demasiado cara y relativamente difícil de volar. La exploración de la tecnología VTOL continúa evolucionando, con nuevos diseños y conceptos emergentes que se basan en el trabajo fundamental de proyectos como el Williams X-Jet. El rompenubes. Aunque ya hablamos del acumulador de orgón de Wilhelm Reich, el dispositivo curativo que utilizaba energía orgónica para curar a muchas personas, este no fue el único invento realizado por Reich. Su interés por la energía orgónica le llevó a creer que esta energía podría aprovecharse para diversos fines, incluida la manipulación del clima. Según Reich, la energía orgónica estaba presente en toda la atmósfera y podía concentrarse y dirigirse para disolver las formaciones de nubes, induciendo así la lluvia. El dispositivo Cloudbuster, desarrollado en la década de 1950, fue la aplicación práctica de sus teorías. Consistía en un conjunto de tubos huecos conectados a cables sumergidos en agua que, según Reich, podían extraer energía orgónica de la atmósfera y dirigirla para dispersar la capa de nubes, o, por el contrario, para formar nubes y precipitar la lluvia. Reich llevó a cabo varios experimentos con el Cloudbuster, afirmando haber tenido éxito en la producción de lluvia en varios lugares, incluido un experimento bien documentado en una granja de arándanos en Maine.
donde afirmó haber interrumpido una sequía y salvado la cosecha. Estos experimentos llamaron la atención, pero no todos fueron positivos. Los críticos desestimaron las afirmaciones de Reich, citando una falta de rigor científico y resultados reproducibles, mientras que los partidarios elogiaron el potencial del Cloudbuster para abordar la sequía y otros desafíos relacionados con el clima. Los desafíos legales y gubernamentales que enfrentó Reich y su proyecto Cloudbuster fueron en parte consecuencia de la controversia más amplia en torno a su trabajo sobre la energía orgánica. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, inició una investigación sobre las prácticas de Reich, en particular sus afirmaciones sobre los beneficios para la salud de la energía orgánica y el uso de acumuladores de orgón, dispositivos diseñados para concentrar y aprovechar la energía orgánica con fines terapéuticos. El escrutinio de la FDA se extendió al Cloudbuster como parte de su campaña más amplia contra la investigación ergonómica de Reich. En 1956, tras una serie de batallas legales, Reich fue condenado a prisión por desacato al tribunal, relacionado con su negativa a cumplir una orden judicial contra la distribución de materiales relacionados con el orgón. La controversia en torno al Cloudbuster se entrelazó así con acciones legales más amplias contra Reich, que culminaron con la destrucción de sus publicaciones y acumuladores de orgón por parte de la FDA, un acto que algunos han descrito como un momento oscuro en los anales de la censura científica. El coche eléctrico original. La historia del General Motors EV1, el primer automóvil eléctrico producido en masa del mundo, es un claro ejemplo de la supresión de tecnologías emergentes debido a intereses industriales. Lanzado a finales de los años 90, el EV1 representó una audaz incursión en la movilidad eléctrica, un vistazo a un futuro en el que los automóviles ya no dependerían de combustibles fósiles. Sin embargo, el viaje del EV1 se detuvo abruptamente, lo que desató debates que continúan resonando hoy, especialmente en el contexto del documental de 2006, ¿Quién mató al coche eléctrico? El EV1 surgió de General Motors como un esfuerzo pionero para abordar las crecientes preocupaciones sobre la contaminación del aire, la dependencia del petróleo y el impacto ambiental de los vehículos convencionales. Con 800 unidades disponibles para arrendamiento, el EV1 rápidamente obtuvo seguidores dedicados, apreciados por su innovación, eficiencia y la declaración que hizo sobre el potencial de un futuro automotriz más limpio. Sin embargo, a pesar del entusiasmo que generó entre un grupo especializado de conductores conscientes del medio ambiente, General Motors anunció el fin de la línea EV1 en 1999, apenas unos años después de su introducción. Su motivo para descontinuar el EV1 se centró en consideraciones económicas, principalmente la autonomía limitada de las baterías del automóvil, que, según ellos, hacía que el vehículo no fuera rentable de producir y mantener. Según General Motors, la tecnología en ese momento no podía satisfacer las expectativas de los consumidores en cuanto a alcance y comodidad, lo que convertía al EV1 en una propuesta desafiante para su adopción generalizada. Sin embargo, esta explicación no satisfizo a muchos observadores. Los escépticos y partidarios del EV especularon que había otras fuerzas en juego, específicamente la influencia de la industria petrolera. El argumento es que las compañías petroleras, cuyo modelo de negocio se basa en el predominio continuo de los vehículos con motor de combustión interna, vieron la llegada de los coches eléctricos como el EV como una amenaza directa a sus ganancias y su posición en el mercado. Según esta perspectiva, la presión de estos poderosos intereses llevó a General Motors no solo a descontinuar el EV, sino también a tomar medidas extraordinarias para borrar su existencia. General Motors emitió una política para cazar y destruir hasta el último EV1. En lugar de permitir que los vehículos arrendados permanecieran con sus usuarios entusiastas o preservarlo como parte de la historia del automóvil, General Motors recuperó y aplastó sistemáticamente los SUV1s, asegurando efectivamente que la tecnología no avanzara más allá de su etapa de prototipo. Esta decisión ha sido interpretada por muchos como un intento de sofocar el desarrollo de la tecnología de los vehículos eléctricos, evitando que desafiara el status quo del mercado automotriz. Hoy en día, a medida que los vehículos eléctricos ganan cada vez más participación de mercado y aceptación,
La historia del EV1, con toda su controversia y misterio, subraya la noción de que el camino hacia el progreso a menudo es incierto y desconectado. Proyecto XA. La historia del Dr. James D. Mould y sus cigarrillos libres de cáncer indignaría a todo fumador y a toda persona que haya perdido a un ser querido debido a los efectos del tabaquismo. La historia de la publicidad de cigarrillos y las prácticas de la industria tabacalera respecto de la divulgación de riesgos para la salud es un capítulo controvertido. Es un hecho bien conocido que durante décadas las compañías tabacaleras participaron en agresivas campañas publicitarias que no solo promovían fumar como un hábito deseable y socialmente aceptable, pero también emplearon tácticas que restaron importancia o negaron rotundamente los riesgos para la salud asociados con el tabaquismo. Uno de los aspectos más notorios de estas campañas fue el uso de anuncios que presentaban médicos o implicaban respaldo médico, creando una narrativa engañosa sobre la seguridad de los cigarrillos. Desde principios hasta mediados del siglo XX, los anuncios de cigarrillos eran omnipresentes y aparecían en revistas, periódicos, vallas publicitarias y más tarde en la televisión. Estos anuncios fueron diseñados para atraer a una audiencia amplia, incluyendo mujeres, hombres e incluso adolescentes, utilizando diversos temas como glamour, masculinidad, sofisticación y alivio del estrés. A partir de la década de 1950, las investigaciones comenzaron a arrojar luz sobre los efectos perjudiciales del tabaquismo para la salud, pero las empresas tabacaleras lucharon enérgicamente para desacreditar estos hallazgos. Financiaron su propia investigación para crear dudas sobre los riesgos para la salud, se embarcaron en campañas de relaciones públicas para mantener la aceptabilidad social del tabaquismo y presionaron a los políticos para impedir o debilitar la regulación. Esto nos lleva a 1955, cuando un científico llamado Dr. James D. Mould se embarcó en una investigación innovadora con Liggett & Myers, una empresa tabacalera con sede en Carolina del Norte. Con la tarea de identificar componentes cancerígenos en el humo del cigarrillo, la investigación de Mould se centró en sustancias que causaban cáncer en ratones de laboratorio. Este esfuerzo llevó al inicio del proyecto XA, una audaz iniciativa destinada a crear un cigarrillo más seguro, eliminando o reduciendo estos ingredientes nocivos. El proyecto XA representó un cambio significativo con respecto a la fabricación tradicional de cigarrillos. Mould, con el apoyo de Liggett y la colaboración de A.D. Little Company, se dedicó a desarrollar un cigarrillo que no contribuyera al cáncer. Después de 25 años de rigurosa investigación y desarrollo, Mould presentó el XA, también conocido como cigarrillo de paladio. Este producto innovador utilizó nitrato de paladio y magnesio para neutralizar las sustancias cancerígenas presentes en el humo del cigarrillo. Las pruebas de laboratorio confirmaron la eficacia de estos cigarrillos para reducir la incidencia del cáncer entre animales de laboratorio, lo que marca un avance potencial en la seguridad de los productos de tabaco. Sin embargo, a pesar del respaldo inicial de Liggett, el proyecto encontró obstáculos insuperables. Los ejecutivos de la empresa, influenciados por sus asesores legales, decidieron retirar el apoyo al proyecto XA. Los abogados argumentaron que la introducción de un cigarrillo más seguro podría exponer a la empresa a una avalancha de demandas de consumidores perjudicados por sus productos tradicionales. Esta preocupación legal detuvo efectivamente el progreso del proyecto XA, lo que obligó a Mould a abandonar más de 2 décadas de trabajo. La directiva de Liggett a Mould de mantener inéditos sus hallazgos aseguró que el público siguiera ignorando el potencial de cigarrillos más seguros, dejando sin abordar los riesgos para la salud de los productos de tabaco convencionales. Otra razón por la que el cigarrillos de paladio nunca llegó a los estantes fue porque Liggett no quería romper filas con otros gigantes del tabaco como Philip Morris. Aunque la empresa sabía que el producto sería comercialmente viable y comercializable, estaba más preocupada por las posibles represalias de otras empresas tabacaleras de la industria. El cese del proyecto XA, después de una inversión de aproximadamente $10 millones, subraya un capítulo preocupante en la historia de la investigación del tabaco. Peor aún, Liggett y otros gigantes del tabaco continuaron vendiendo cigarrillos cancerígenos, a pesar de que eran plenamente conscientes de los riesgos para la salud asociados con lo que vendían. El generador Endershot.
Lester Hendershot fue un inventor estadounidense que a finales de la década de 1920 afirmó haber desarrollado un dispositivo capaz de generar energía libre. Se decía que el generador Hendershot, como llegó a ser conocido, aprovechaba el campo magnético de la Tierra para producir electricidad sin necesidad de combustible. Este notable invento tenía el potencial de revolucionar el panorama energético mundial, ofreciendo una fuente ilimitada de energía que podría dejar obsoletas las fuentes de energía tradicionales. El invento de Lester Hendershot fue descrito como un generador autónomo, un dispositivo que supuestamente creaba energía a través de una serie de bobinas y condensadores sin la necesidad de una fuente de energía externa. Según se informa, las demostraciones de Hendershot del dispositivo a finales de la década de 1920 lo mostraban alimentando bombillas y motores, cautivando la imaginación del público y llamando la atención tanto de los medios como de los inversores potenciales. A pesar del entusiasmo inicial, se estaba llevando a cabo una fuerte campaña para socavar su tecnología, y algunos detractores llegaron incluso a demostrar públicamente un dispositivo que, según ellos, era de Hendershot, intentando demostrar su ineficacia. Este acto de desacreditación indicó a los partidarios de Hendershot que había esfuerzos concertados para socavar su trabajo. Sin inmutarse, Hendershot persistió con su generador de energía gratuito durante muchos años. A finales de la década de 1960 creyó que había logrado un gran avance que interesaría a la Marina de los Estados Unidos y preparó 2 modelos y una propuesta detallada de 56 páginas. Sin embargo, su propuesta fue rechazada. En abril de 1961, cuando el hijo de Hendershot regresaba de la escuela, encontró a su padre muerto. Registrado oficialmente como un suicidio, la ausencia de una investigación exhaustiva llevó a muchos, incluida su familia, a sospechar de un crimen, teorizando que su trabajo innovador representaba una amenaza significativa para las grandes corporaciones energéticas. Circularon rumores de que una importante corporación, cuyo nombre se negó a nombrar, había advertido a Hendershot que cesara todo trabajo relacionado con su generador, subrayando la posible perturbación que su invento podría causar en su lucrativo negocio. Supuestamente, Hendershot aceptó $25,000 con la condición de que detuviera su investigación durante 2 décadas. Había expresado a su familia temor por su seguridad, indicando la gravedad de las amenazas que enfrentaba. La muerte de Hendershot y la supresión de su invento siguen provocando profundas dudas. La discusión de todos estos inventos suprimidos que les mostramos es a la vez esclarecedora y desalentadora, y revela cómo estas innovaciones se cruzan con el poder y la codicia. Estas historias de invenciones suprimidas son una pérdida colectiva para nuestra sociedad, que se ve privada de tecnologías y soluciones potencialmente transformadoras. Sin embargo, dentro de estas historias de represión hay un hilo resistente de esperanza. Debemos seguir cuestionando y buscando verdades ocultas, al mismo tiempo que abogamos por un mundo donde la innovación no se niegue debido a la economía y la política, sino que se acepte por su potencial para mejorar la condición humana. Gracias por ver. Si quieres conocer más inventos como estos, puedes ver la primera parte de esta serie. El enlace está en el comentario fijado en la parte superior.